Hace muchos años hubo un grupo llamado los Padres Peregrinos, o peregrinos, a secas. Eran miembros de una secta puritana conocida como separatistas, que se comprometieron a vivir de acuerdo con la Biblia. Originarios de Inglaterra, se terminaron separando de la iglesia de su país debido a su descontento con el ambiente político religioso. Decidieron emigrar, primero a Leiden, Países Bajos, en 1609, y después se establecieron en la región denominada Nueva Inglaterra, en América, en el año 1620. La etimología de la palabra peregrino se deriva del adverbio latino peregri o peregre, que significa en el extranjero. De ahí que originariamente su significado sea andar por tierras extrañas o extranjeras. En la actualidad, la palabra peregrino se refiere a una persona que viaja a un lugar sagrado o templo como una muestra de su fe y compromiso con Dios. El peregrinaje es un viaje con connotaciones religiosas importantes y se asocia con la vida como un camino a recorrer. En el universo alterno de Trench Crusade, los peregrinos existen pero con diferencias marcadas. Mientras la guerra se libra contra los secuaces del infierno, extrañas vistas atormentan a los fieles de todo el mundo. A los hombres y mujeres tocados por el cielo se les conceden visiones mientras nuevas revelaciones son promulgadas por mensajeros de Dios. Las hermanas de las sagradas órdenes amanecen marcadas por estigmas y toman tanto la espada como la cruz siguiendo las instrucciones de los ángeles. Y aquellos que han transgredido contra Dios buscan expiar sus pecados mediante el autosacrificio, llevándose consigo al más allá a tantos seguidores del diablo con ellos como les es posible. Y así que vienen los dementes y los mutilados, tanto aquellos tocados por Dios como los culposos, todos reunidos alrededor de profetas y profetisas, formando procesiones de peregrinos de las trincheras. En este video planeo hablarles de la segunda facción cristiana de Trench Crusade. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. Y síganme en Twitter, no sean giles. Gracias. Los peregrinos de las trincheras son desorganizados grupos que se arman y siguen a los profetas del Señor hasta el frente, luchando con un celo inigualable, lanzándose contra los herejes, pertrechándose desesperadamente con todo lo que encuentran, desde los mosquetes más antiguos hasta mayales y cócteles Molotov. Y aunque los peregrinos no están oficialmente autorizados por la Santa Sede de Nueva Antioquía, la iglesia aún bendice las cruzadas nacidas por iniciativa de los fieles. Así, las procesiones de peregrinos son una visión común en los campos de batalla, a menudo cruzando la tierra de nadie en ataques suicidas contra los herejes. La mayor parte de los peregrinos son hombres y mujeres con poco entrenamiento militar, pero cuando se ponen el capirote de hierro de un peregrino de trinchera, pueden enfrentarse resueltamente incluso a un demonio de las bolgias más profundas del infierno. La muerte tampoco es necesariamente el final de su misión. A veces el séptimo Metacristo considerará digno a un peregrino caído y lo traerá de regreso. Más infrecuentes y peligrosas son las monjas estigmáticas, santas hermanas que manifiestan heridas que coinciden con las del tercer Metacristo, a quien veneran. Las más poderosas de las procesiones de peregrinos estarán acompañadas por un santuario anacoreta, un gigante de metal de unos 3,5 metros de altura, un altar viviente de guerra casi completamente inmune a cualquier daño. Los peregrinos tienen varias procesiones importantes. El camino de la piadosa venganza jura en nombre de Santa Olga y utiliza el lanzallamas, granadas y municiones incendiarias para atacar a los herejes. Los peregrinos del Camino de Hierro siguen a Santa Rita de Casia y van a la batalla con martillos, mazos, mazas y garrotes, y se clavan clavos en la cabeza en memoria del santo que veneran. La legión tébana de Roma lleva las cabezas de los herejes sobre sus estandartes en memoria de su patrón, San Mauricio. Luchan con espadas y otras armas de filo, compitiendo entre sí por el mayor número de cabezas de herejes que puedan rebanar. Los peregrinos de la procesión de la Sagrada Aflicción son conocidos por su celo en el combate cuerpo a cuerpo, sus armaduras decoradas con iconos y escudos adornados con representaciones de los santos que, a pesar de las apariencias, pueden resistir balas de ametralladora. Las piedras de molino que llevan a la espalda se utilizan para atar el cuello de los pecadores antes de ahogarlos en el barro y la sangre de la tierra de nadie. Rechazan el uso de los capirotes de hierro, creyendo firmemente que la fe por sí sola es suficiente para resistir los horrores del infierno.
Y por último está la cabalgata de la 10ª plaga. Esta procesión de peregrinos de las trincheras posee la tradición de sacrificar corderos ante la batalla, ungiéndose con su sangre para protegerse de la ira de Dios. A continuación, los peregrinos dibujan símbolos sagrados con la sangre del sacrificio en sus cuerpos, ropa y armaduras, y luego marchan a la batalla cantando himnos con la certeza de que la sangre del cordero los protege de cualquier daño. Firmes creyentes de la lectura tradicional de los textos sagrados, rechazan las nuevas doctrinas del Metacristo por parte de la iglesia. Secuestran así a comulgantes de otras procesiones y los obligan a luchar por ellos en penitencia por haber nacido del pecado. Ahora pasaré a hablar de sus unidades. Consumido por visiones desgarradoras del fin de los tiempos, el profeta bélico es un presagio de la ruina. Sus sermones fanáticos y profecías siniestras, difundidas desde los megáfonos colocados en sus hombros, inspiran a sus seguidores a través del miedo y promesas de salvación. El profeta de la guerra guía a los fieles peregrinos de las trincheras en una marcha de la muerte a través de paisajes empapados de sangre. Un camino de destrucción cuyo objetivo final es el martirio a través de una muerte gloriosa. El castigador tiene la tarea de inculcar el temor de Dios en las tropas. Este oficial ortodoxo mantiene a los soldados en el camino de la rectitud y castiga a quienes transgreden. Están protegidos por su fe inquebrantable, así como por los santos que veneran. Los peregrinos tienen su propio comulgante. Al comer la carne y la sangre de un Metacristo, los comulgantes sufren cambios rápidos y alarmantes en sus cuerpos. Fortalecidos por la esencia divina, crecen hasta alcanzar un tamaño inmenso y las heridas que sufren se cierran milagrosamente. Fanáticamente devotos, los comulgantes demuestran su piedad clavando cruces benditas directamente en las cuencas de sus ojos. Actúan como rompelíneas y guardaespaldas, caminando descuidadamente a través del fuego enemigo y mutilando a sus enemigos hasta convertirlos en pulpa con armas enormes que un hombre normal apenas puede levantar. Al que están viendo en pantalla ahora se le conoce como peregrino a secas, un guerrero santo de las trincheras. Considera que su deber religioso es peregrinar a los sagrados campos de batalla para luchar contra las legiones de herejes. Los peregrinos usan el capirote de hierro para aislar sus mentes de los horrores de la guerra. Cuando un peregrino de trinchera muere, puede resucitar como un mártir penitente por obra de un Metacristo. Son guerreros a medio camino entre el cielo y la tierra, capaces de luchar una vez más y no sentir dolor por la estocada o bala de una bayoneta. Delante de los peregrinos de trinchera se conducen los prisioneros eclesiásticos, ya sean enemigos de la verdadera fe capturados o pecadores voluntarios, cada uno atado a un explosivo de alto rango que detonará una vez que alcance las líneas enemigas. Corren a través de los campos de exterminio con la esperanza de sobrevivir de alguna manera a la explosión y escapar, o llevarse consigo a tantos seguidores de Lucifer como puedan, si lo permiten sus propias convicciones. Atados con cadenas, con mentes consumidas por una resolución desesperada, los prisioneros avanzan impulsados por la esperanza de que su carga suicida limpiará de alguna manera sus empañadas almas. Como bien dije antes, las monjas estigmáticas son santas hermanas que manifiestan heridas que coinciden con las del tercer Metacristo, a quien veneran. Sobresalen en combate cuerpo a cuerpo, porque cada herida sangrante que sufren las hace más fuertes, no más débiles, ya que su devoción al sufrimiento, como lo hizo su señor una vez, les da una fuerza y resistencia que no se encuentran entre los mortales comunes. Armadas con espadas y pistolas, cruzan la tierra de nadie sin prestar atención a ningún peligro, rogando por sufrir heridas por el Redentor para que, a su vez, las transforme en la propia venganza del Señor encarnada. Bendecidas con estigmas y una fe inquebrantable, estas espadachinas dominan cualquier asalto de los ejércitos sagrados. Antes de la batalla, estas berserkeres se sumergen en un frenesí sediento de sangre, realizan rituales repugnantes y cometen actos atroces para sus amos oscuros. En el campo de batalla se mueven con velocidad y fuerza sobrenaturales, convirtiéndose en torbellinos de destrucción mientras lanzan sus orgiásticos gritos de batalla. Los santuarios anacoretas son gigantes de metal de entre 4 y 5 metros de altura, un altar viviente de guerra casi completamente inmune a cualquier daño, con un motor diésel que arroja humo y trompetas que resuenan con oraciones.
El interior de la anacoreta está cubierto de púas y ganchos de púas para que el monje piloto esté en un constante estado de tormento, regocijándose en su dolor para poder sufrir como una vez lo hizo su señor. El exterior está adornado con íconos, reliquias sagradas y rollos de oraciones devocionales, cada uno de ellos según las tradiciones de la secta de peregrinos a la que sirve el anacoreta. Los primeros anacoretas se construyeron hace mucho tiempo en el monasterio fortaleza de Belerath, en la Gran Moravia. Varios cientos de estas máquinas de batalla fueron construidas bajo la dirección de San Metodio, aunque ahora el arte de crearlas está perdida, ya que el monasterio fue destruido por una fuerza de infiltración del Comando de la Muerte del demonio Marcosias. Innovaciones posteriores de la Fundación de Ingeniería de Nueva Antioquía crearon la armadura mecánica, un traje de protección personal mucho más pequeño y maniobrable basado en el diseño anacoreta. Pero las procesiones de peregrinos no tienen acceso a estas maravillas de la ingeniería moderna. No tienen ningún deseo de renunciar a sus anacoretas, que actúan como temibles máquinas de guerra y también como santuarios móviles que forman un punto focal para las oraciones y devociones de los peregrinos. El monje o monja piloto, una vez instalado, nunca abandona el santuario anacoreta hasta el día de su muerte. Una vez que caen en batalla, o rara vez en la vejez, sus restos se retiran con reverencia y las partes del cuerpo se conservan en relicarios montados sobre la anacoreta. Así, cada una de estas máquinas de guerra es un testimonio de su larga historia de guerra contra las fuerzas del infierno. En la batalla, cada anacoreta lleva una gran rueda de Catalina de adamantina, así como una inmensa masa rompehuesos para dejar caer la ira de Dios sobre los pecadores, herejes y apóstatas. En una muestra de piedad y expiación, es una práctica común que los peregrinos de las trincheras o las monjas estigmáticas se ofrezcan como voluntarios para ser quebrados en la rueda y servir en su batalla final montados en este dispositivo de ejecución, como señal de su voluntad de sufrir por sus pecados y para la protección espiritual que se dice que su sacrificio otorga a la anacoreta. La iglesia desaprueba esta costumbre, pero los peregrinos acuden en masa a sus anacoretas en vísperas de cualquier batalla, con la esperanza de que se les conceda el honor de morir en la rueda. Estos últimos días, los creadores de Trench Crusade han agregado una nueva criatura que sirve como mercenaria para las fuerzas religiosas o leales a la humanidad. Estas criaturas se llaman Guardianes de las Escrituras. Se desconoce su origen, pero los rumores afirman que son creaciones de grandes maestros de la Cábala. Los informes sobre los Guardianes de las Escrituras comenzaron a circular en los primeros días de la Gran Guerra. La destrucción de Jerusalén sacudió grandes ciudades y desenterró tumbas que nunca deberían haber sido perturbadas, cuyos ocupantes vagan por esta tierra infeliz, recitando sin cesar los escritos sagrados que les fueron confiados en la muerte. A veces, una afortunada expedición a tierra de nadie puede encontrar a una criatura así y poner en sus manos un texto sagrado de su propia fe, convirtiendo al guardián de las escrituras en un potente aliado de quien se alinee con el sagrado o incluso profanado pergamino de tomo puesto en sus manos. Capaz de hablar y leer la única lengua verdadera, el guardián de las escrituras puede desatar los poderes a los que invoca contra cualquier que su amo le dicte. Sirve a su propósito con la determinación de un autómata irreflexivo e indiferente. Los peregrinos de las trincheras pueden recurrir también a mercenarios enviados por la misma iglesia, como los observadores, el comulgante cazador antitanques, el quemador de brujas, etc. Todos estos ya los expliqué en el video de Nueva Antioquía. Si no lo vieron, los sacrificaré al diablo. Los peregrinos de las trincheras recorren los campos de batalla enfrentándose a los enemigos de Dios sin descanso. Para ellos, esta es la única forma de hacerlo, ya que no se llevan bien con el resto de facciones leales de la humanidad. Es más, varios de Nueva Antioquía y el sultanato los ven como locos sin remedio, pero los dejan estar ya que dentro de todo están del lado de la humanidad. Igual, a los peregrinos no les importa lo que piense el resto. Ellos seguirán con su santa tarea de purificar la tierra, dándoles completamente igual el costo.